Marcos capítulo número 1, versículos número 1 al 8 son los versículos que vamos a estar estudiando en esta mañana. Hermanos, ustedes saben que en el Nuevo Testamento tenemos cuatro evangelios que hablan precisamente del mismo tema, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Solo que ocurre que cada uno de ellos lo ve de un ángulo diferente. Y esto es similar a cuando cuatro personas observan un mismo evento, pero cada uno está en un punto distinto, algunos más lejanos, otros más cercanos, otros en una altitud de una periferia más alta, otros más baja, y dependiendo del ángulo que usted haya visto las cosas, quizás va a contar los eventos. Estos cuatro autores de los cuatro evangelios, inspirados por el Espíritu Santo, movidos por Él, escribieron con el mismo propósito, pero con diferentes aspectos de la persona de Cristo. Marcos escribe su evangelio a una audiencia judía y comienza con la genealogía de Cristo, trazando la persona de Cristo al Mesías prometido, al hijo de David. Marcos habla directamente comenzando en el ministerio del Señor Jesucristo y lo presenta a Cristo no solamente como el Hijo de Dios, sino también como hombre, el siervo sufriente de Jehová. Lucas habla de Jesús como el Hijo del Hombre. Juan comienza su evangelio en la eternidad porque dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, cada uno de estos evangelios no es que digan cosas distintas, sino que hablan, se complementan, porque hay tanto que decir de la persona del Señor Jesucristo que no cabrían, como dice Juan, en este mundo los libros, no cabrían en este mundo los libros si se escribieran todos los hechos de Cristo, cuanto más la belleza y la hermosura de su persona. Entonces hay mucho que decir de Cristo, pero lo que tenemos en la Escritura revelado es suficiente para reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo en Él podamos tener vida en su nombre. Entonces damos comienzo a este evangelio, Marcos. Marcos es el autor del evangelio. Poco se duda que Marcos realmente sea el autor, aunque hay algunos que creen que Marcos funcionó como un amanuense de Pedro, o sea que Pedro dictó y Marcos escribió, y esto debido a que se cree que Marcos y Pedro estuvieron juntos en el ministerio. Otros dicen, no, él estuvo siguiendo a Pedro en el ministerio y lo estuvo viendo y escuchando, y lo que él vio y escuchó, esto fue lo que escribió. Lo que nosotros sí sabemos es que Marcos es el autor y que él escribió inspirado por el Espíritu Santo. Y eso nos es suficiente a nosotros. Este libro fue escrito aproximadamente en el año 67 y 70, que ese es el consenso de todos los historiadores, y hay una evidencia interna que se encuentra en el capítulo 13, donde el Señor habla de cosas que habrán de venir y se narra la caída de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén que ocurre en el año 70, y este evento todavía no ocurría. Entonces se escribe entre el 67 al 70, se escribe aproximadamente 30 años después de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y según lo que encontramos dentro del mismo evangelio, se cree que la audiencia eran romanos gentiles, eran personas, no era dirigido a una audiencia judía, porque hay ocasiones en donde, por ejemplo, cuando está el relato de los hijos del trueno, los boanergeses, él tiene que dar una traducción, dar un significado de lo que la palabra boanerges, que es en arameo, significa en el griego, ¿no? Y para que su audiencia comprendiera. Es como si si en esta mañana estuvieran nuestros hermanos chinos con nosotros aquí, y yo les digo a ustedes, bueno, me equivoqué, pero perdón, como dijo la Chimoltulfia, como digo una cosa, dijo otra. Todos se van a reír, ¿no? Pero los hermanos chinos van a quedarse serios hasta que les diga, hermanos, es que la Chimoltulfia es un personaje escrito por Chespirito y tengo que hacer toda una explicación. Marcos hace eso en su evangelio, y cuando vayamos a través del estudio nos vamos a dar cuenta que él les interpreta lo que está diciendo a su audiencia para que pueda comprender. Escribe, y una de sus características que él tiene aquí, uno de sus propósitos o el propósito fundamental se encuentra en el versículo número 1.
donde dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Él está hablando del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero no únicamente se refiere a Jesucristo conforme a su deidad, sino que toca también su humanidad. Porque vean en el capítulo 1, versículo número 7, donde Juan el Bautista dice dos cosas, una que tiene que ver con su deidad y otra que tiene que ver con la humanidad de Cristo. Y esto se va a ver por todo el Evangelio. Versículo 7 nos dice, predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo. Esa frase habla de la deidad de Cristo, porque en el versículo 8 dice que Él bautizará con Espíritu Santo. Y luego note también que en el versículo 7 dice, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Es decir, es un humano. Es Dios, pero también es hombre. Es el Dios que se hizo hombre y siendo hombre no dejó de ser Dios. Y esto es una de las características que va a destacar vez tras vez. Como ya mencionamos aquí anteriormente, el énfasis en el prólogo, que es del versículo número 1 al versículo número 13, tiene como propósito establecer la deidad de Cristo. Versículo 1 habla de su deidad, versículo 7 habla de la deidad, versículo número 9 habla de la deidad de Cristo. Dice el versículo 9, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, versículo 10, y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y versículo 11 dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y esta no es la única ocasión en la que se menciona esto. Esto es repetido constantemente. Por ejemplo, vean ahí, hermanos, en el capítulo número 4, versículo 11, ya lo vimos, capítulo número 9, en el versículo número 7, ahí ustedes van a observar también que se habla de la deidad del Señor Jesucristo. Y no quiero hablar de todas las ocasiones donde se encuentra, porque lo vamos a ir viendo, cada una de ellas, pero se repite mucho. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces los demonios dijeron que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. El centurión romano dijo, verdaderamente este es el Hijo del Dios viviente. Entonces vemos el testimonio de Juan, el testimonio de Marcos, el testimonio de Juan, el testimonio del Padre, el testimonio de los demonios y el testimonio del centurión romano. Todos afirman que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Aunque, como aprendimos en una ocasión, no escojamos un pasaje de la Escritura donde los demonios dicen que Cristo es el Hijo de Dios, porque no ocupamos el testimonio de los demonios, ocupamos el testimonio de la palabra de Dios mismo, pues, para entender. Este evangelio tiene diferentes características. Una de las características que tiene es que tiene un ritmo veloz. Es como el tercer movimiento de una sinfonía. Una sinfonía, ustedes saben, tiene un movimiento alegro, un movimiento adagio, que es un movimiento lento, y un movimiento presto, donde culmina a toda velocidad. Este evangelio empieza así, comienza con el ministerio de Cristo y hay una palabra que se repite más de 30 veces y es inmediatamente, inmediatamente después. Parece que Marcos tiene prisa en escribir y muestra un ritmo muy rápido. Otra característica es que pinta al Señor Jesucristo sin romanticismos. No hay romanticismo de Cristo aquí. No usa figuras románticas para hablar de Cristo. Es blanco y es negro. Ya vimos al principio que dice, no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Oh, usaba sandalias. Luego vamos a ver que Jesucristo se enoja. Y luego vamos a ver que Jesucristo se conmueve. Y luego vemos que Jesucristo llora. Y vemos al Señor Jesucristo que tiene hambre, que tiene sueño, que está cansado. Muestra todo el aspecto también de la humanidad del Señor Jesucristo. Y esto nosotros lo podemos ver, hermanos, por ejemplo, en el capítulo número 6. Vean al capítulo 6.
en el versículo número 3. Vamos a leer algunos de los versículos y después, si el Señor lo permite, vamos a estar viendo cada uno de ellos. En el versículo número 3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José, de Judas y de Simón? O sea, lo presenta como un carpintero, ¿no? Es como si alguien quiere exaltar, en este caso, a su pastor, por ejemplo, no va a decir que su pastor, oye, ¿tu pastor qué? No, pues mi pastor fue jardinero por 20 años. Oh, era jardinero tu pastor. Estoy hablando de mí, hermanos. Era jardinero, oh. Pero si yo digo, no, pues que es que mi pastor estudió en las escuelas más altas y se graduó de los mejores lugares, viene de una familia muy fina, familia muy educada, wow, ¿no? Ya entonces es alguien. No, Marcos no es así, porque era un carpintero, se enojaba. Obviamente la ira del Señor Jesucristo no es la ira humana, es la ira divina, pero lo muestra así con esa humanidad. Vayan de regreso al capítulo número 3, ahí vemos la ira de Cristo, capítulo número 3, en el versículo número 5. Capítulo 3, versículo número 5. Nos dice el versículo, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y la extendió y la mano le fue restaurada. Aquí vemos enojo, vemos tristeza por causa del corazón de los hombres. En el capítulo número 8, en el versículo número 33, hay una emoción similar que muestra la humanidad del Señor Jesucristo. Capítulo número 8, en el versículo 33, dice la Escritura, hermanos, pero él, volviéndose, mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? Está mostrando su enojo, su descontento, su ira para con Pedro. Y así también vamos a ver que el Señor Jesucristo se maravilló de la incredulidad, se cansó, necesitó el descanso, fue movido a la compasión, suspiró cuando vio con compasión, viendo al joven rico, incrédulo, y dice la Escritura que también tenía hambre. Entonces, esta es una de las características de este evangelio. Presenta la deidad de Cristo también como su humanidad y todas las características de este siervo sufriente. Vamos en esta mañana a comenzar a estudiar los versículos número 1 al versículo número 8. Versículo 1 al versículo número 8, que es parte del prólogo, que comprende capítulo 1, versículo 1 al 13. Ustedes saben que cuando uno compra un libro, todos los libros tienen al principio un prólogo. Usualmente los prólogos son escritos por otra persona, no por el autor. También los autores escriben los prólogos, pero en este caso es el comienzo simplemente, ¿no? Es una introducción a todo lo que se va a decir. Entonces los versículos 1 al 13 son una introducción a todo el Evangelio. Y noten, hermanos, que comienza ahí en el versículo número 1 aclarando el tema. Esto es lo que tiene que ver tocante a la persona del Señor Jesucristo. Es el Evangelio. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea que Marcos inicia y dice aquí que su evangelio es tocante a la persona de Cristo. No deja espacio a dudas para que pensemos que quizás más adelante nos encontremos otro tema. No, es la persona de Cristo, principio del evangelio de la persona de Cristo, quien es Hijo de Dios. Noten ahí que es el principio del Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. El Evangelio son las buenas noticias de que Dios ha enviado a su Hijo para morir por los pecados de su pueblo. Estas son las buenas noticias de salvación. En aquel tiempo las buenas noticias no son como estamos viendo aquí en este Evangelio escrito, ¿no? Las buenas noticias eran proclamadas por un mensajero que llegaba a un lugar y anunciaba ya sea el decreto de un rey, pero en este caso no es un decreto, más bien las noticias de una guerra. Un mensajero viene, el fin de la guerra ha llegado, la guerra se terminó. Esas eran buenas noticias, ¿no? Y se proclamaban, se decían. Aquí no, aquí está escrito. Aquí está escrito. Y esto es bueno porque la Escritura,
Alguien dijo que la Escritura frisa las palabras o congela las palabras en el tiempo, ¿no? Ahí quedan, ahí están. Usted puede ir, las puede leer. En cambio, un audio file, un folder de un audio, lo puede perder, lo puede extraviar, se puede corromper, pero el papel ahí está. Recuerdo en una ocasión escuchar en un programa de tecnología, estaba hablando hace muchos años, quizás 15 años, cuando la tecnología se empezó a desarrollar y le llamaron al experto en tecnología y le dijeron, ¿cuál es el mejor formato para guardar mis fotos? Y dice el de la tecnología, papel, imprímelas. No, pero es que el papel se destruye, sí, dijo, pero mira la Biblia, cuando encontraron los manuscritos en el Mar Muerto, tanto tiempo escritos y todavía estaban perseverando, estaban ahí. Entonces es un buen ejemplo y lo que hace Marcos es aquí escribir. Escribe el principio del Evangelio de Jesucristo, Jesús, el Cristo, el Mesías prometido. Y dice aquí que es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Ese es el tema principal. Es el principio de las buenas noticias de que Dios ha enviado a su Hijo a morir por los pecados de su pueblo. Y esto es el Evangelio, hermanos, no es ninguna otra cosa más. No es ninguna otra cosa más. Hoy en día tenemos el Evangelio de la justicia social, ¿no? Ahora se le llama así el Evangelio. Hace 30 años estaba el Evangelio de la prosperidad. Hace 15 años estaba el Evangelio fácil de creer. Por cientos de años ha estado el Evangelio de la fe en Jesús más las obras, propagado por la Iglesia Católica. Cuando usted le agrega al Evangelio una característica o un calificativo, entonces corrompe el Evangelio. El Evangelio simplemente, sencillamente, son las buenas nuevas de salvación. No puede llamarlo el Evangelio de la justicia social, porque ese no es el Evangelio. El Evangelio es el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Y el personaje central del Evangelio es el Señor Jesucristo. El tema del Evangelio no es que tú seas próspero, que seas rico, que tengas lo mejor, que alcances un nivel cognitivo, sensorial de que nadie tiene, que alcances niveles. No, no tiene nada que ver con eso. Es una sola persona y lo que esa persona vino a hacer y cómo lo que esa persona ha hecho afecta tu vida el día de hoy y por la eternidad. Ese es el Evangelio. En el capítulo número 1, versículo 11, ya leímos que Jesucristo es el Hijo de Dios. En el capítulo número 3, vayan conmigo ya, en el versículo número 11, capítulo 3, versículo número 11, dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Vemos ahí el tema central del Evangelio. En el capítulo número 5, en el versículo número 7, capítulo 5, versículo número 7. Una vez más, hermanos, nosotros ahí encontramos en este versículo número 7 donde dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Perdón, leí un capítulo 5, 7, yo estoy en otro, ¿sí? Déjenme ver, creo que estoy equivocado. Sí, estaba leyendo otro capítulo, perdón, hermanos. 5, 7, ahora sí. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Una vez más el testimonio de los demonios. En el capítulo número 9, en el versículo número 7, otra vez, dice el versículo 7, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Las mismas palabras del capítulo número 1 en el versículo 11. En el capítulo número 12, en el versículo número 6. Y ahorita les menciono porque estoy haciendo énfasis en esto de la deidad de Cristo, porque tiene que ver con el resto de todo el libro. 12:6, hermanos. Capítulo 12, en el versículo número 6. Ahí nos dice la Escritura, por último, teniendo a un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrá respeto de mi hijo. Ustedes saben que esta es la parábola de los labradores malvados y explica la venida del Señor Jesucristo y cómo es rechazado por la humanidad. En el capítulo 13, ahora capítulo 13, en el versículo número 32, capítulo 13, 32.
Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre, hablando Cristo mismo de su deidad. Y en el capítulo número 14, en los versículos número 61 y versículo 62, dice: mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Y la última referencia está en el testimonio del centurión romano, en el capítulo número 15, en el versículo número 39. Capítulo 15, versículo 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Ahora, pensemos por un momento quién está diciendo esto. Es un centurión romano, no es un judío. Es un centurión romano que está escuchando que Juan había hablado de que prepararan el camino para que viniera Jesucristo. Jesucristo mismo había hablado de su deidad. Otros hablaban de la deidad de Cristo. Fue crucificado porque se le acusó de ser el Hijo de Dios. Lo llevaron a los impíos, a los incrédulos, y ellos lo crucifican. Y el incrédulo concluye en que verdaderamente es el Hijo de Dios. Esta es una de las metas de este evangelio. Que cada uno de nosotros lleguemos a esa madurez, a esa conclusión, a esa fortificación de nuestra fe y digamos: Jesucristo es el Hijo de Dios. Y que si aún no conoce a Cristo, este libro sirva para que usted venga al conocimiento del Hijo de Dios. Noten, hermanos, que todo el evangelio tiene énfasis en presentar a Cristo como el Hijo de Dios. Y ese es el mensaje del evangelio, no es ninguna otra cosa, hermanos. Ustedes saben que hoy en día se está hablando mucho de que la iglesia se debe dedicar a hacer justicia a los pobres, ¿no? O hacer justicia a todo el mundo. Todas las personas que hayan sufrido alguna clase de abuso tienen que hacer justicia, y que parte del evangelio es hacer justicia. No, eso no es así. El Señor Jesucristo se lo mostró a Judas cuando vino una mujer y quebró un frasco de alabastro, un perfume costosísimo, y la primera cosa que dijo Judas: híjole, si hubiéramos vendido eso, ¿cuántos pobres no se hubieran alimentado? Y el Señor Jesucristo dijo: lo principal no son los pobres siempre van a estar ahí, los necesitados siempre van a estar ahí. Esta mujer ha hecho algo más grande, que es adorarme, ¿no? Entonces, hermanos, este es el propósito. ¿Por qué enfatizamos esto? Porque si nosotros creemos o predicamos un evangelio aparte de las buenas nuevas de salvación, de que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, nosotros pervertimos el evangelio. Y esta es la advertencia de Pablo con los primeros pervertidores del evangelio, que eran los judaizantes. Ustedes recuerdan Hechos 13, donde Pablo va a la región de Galacia, predica ahí, y después, en cuanto sale de la región de Galacia, en esas 5 ciudades, inmediatamente vienen los judaizantes pervirtiendo el evangelio. Y lo que dice Pablo en respuesta a eso, en el capítulo número 1 de Gálatas, versículo 8 al 9, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Por qué? Porque un evangelio al que se le agrega algo aparte de las buenas nuevas de salvación, de que Dios envió a su Hijo a morir por los pecados de su pueblo, se convierte en un evangelio pervertido. Un evangelio que se ha mezclado. Un evangelio que no es el evangelio del Señor Jesucristo. Y este es un peligro, hermanos, que siempre ha ocurrido desde el principio. Satanás siempre ha querido pervertir el evangelio, porque cuando logre pervertir el evangelio, le quita el poder salvífico. Porque Pablo dijo en Romanos capítulo 1, en el versículo 17, 16 y 17, dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, en el momento al que el evangelio se le agregue o se le sustraiga, pierde su poder efectivo para salvar.
Por eso cuando digan, no, miren ustedes, dejen de predicar más y hagan ayuda social, denle de comer a la gente pobre en el río. El gobierno que haga eso, el gobierno que tiene más recursos que la iglesia, no ha podido solventar el problema, hermanos. Desde que nosotros llegamos a este lugar, a este templo, el problema sigue. El problema no lo puede solucionar el gobierno, se ha hecho peor. Cada día hay más drogados, cada día hay más muertos, cada día hay más hambrientos, sedientos y desnudos. Nosotros no vamos a solucionar ese problema, hermanos. Nosotros tenemos una misión más superior, que es predicar al Señor Jesucristo, que soluciona el problema de todos los problemas, o la raíz del problema, que es el problema del pecado. Ahora, volviendo al capítulo 1, versículo número 2. En este versículo número 2, Marcos dice ahora que la venida del Mesías se había anunciado hacía mucho tiempo antes. Y para esto cita el profeta Isaías y el profeta Malaquías. Profeta Isaías capítulo 40 versículo 3 y Malaquías capítulo 3 versículo 1, aunque la mayoría de la cita es tomada de Isaías, por eso dice el versículo 2, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Como está escrito, hermanos, la última vez que Dios habló a la venida de Juan el Bautista, habían pasado 400 años de silencio. Dios ya no había hablado. Pero antes de que Dios dejara de hablar por la boca del profeta Isaías, él dijo que vendría el Mesías, pero que antes del Mesías vendría uno que sería su precursor, uno que prepararía el camino. Noten el lenguaje aquí en el versículo número 2, como está escrito en el profeta Isaías, he aquí yo envío mi mensajero. Juan era un mensajero de Dios. Y lo dice, delante de tu faz, delante de tu camino. ¿Cuál era el propósito? El cual preparará tu camino de delante de ti. Hermanos, esto era lo que los reyes hacían en la antigüedad. Los reyes en la antigüedad, cuando habrían de ir y visitar una región, enviaban primero un mensajero para que la gente se preparara para venir a recibir al rey. Y una de las primeras cosas que hacían era enderezar y limpiar los caminos, de preparar todo, de dejar todo hermoso, agradable, que las autoridades se prepararan porque el rey habría de venir. En este caso no es una preparación física, es una preparación espiritual. Es una preparación de arrepentimiento, es una preparación para venir y recibir al Mesías, al Salvador prometido. Yo recuerdo, hermanos, que por allá en el año 86, en la ciudad de Guadalajara, se construyó lo que hoy es conocido como la Plaza Tapatía. La Plaza Tapatía. Esta Plaza Tapatía corre desde la Plaza de la Bandera, detrás del Teatro de Degollado, hasta el Instituto Cultural Cabañas, una estrechada larga. Y en el Instituto Cultural Cabañas es un lugar muy viejo donde fue un orfanatorio, donde se había usado para un revolucionario, un general, perdón, llamado Cabañas, lo abrió para los niños pobres y era controlado por la Iglesia Católica, un lugar grandísimo. Cuando deja de ser orfanatorio se convierte en instituto. Y ahí, Instituto de Artes, ahí estudié yo música. Pero si usted camina de la puerta del instituto al centro de Guadalajara, a donde está el Teatro de Degollado, usted va a encontrar que en toda esa zona es hermoso, está lleno de negocios, hay edificios de 4 o 5 pisos, pero cuando iba a venir el presidente Miguel de la Madrid, anunciaron la fecha en la que venía y dijeron, tenemos que terminar la construcción. En el área donde están las fuentes de agua, que es una estrechada muy grande, hay un edificio de 4 pisos. Solo estaba terminado el primer piso. ¿Y sabe qué hicieron? Una mexicanada. Hicieron una pared alta de 4 pisos, todo hasta arriba, con unos cristales hermosos. Era todo encerrado, pero por dentro estaba hueco, vacío. Y el presidente vino, ¿no? Prepararon la venida del presidente, ¿no? Que todo se viera bien, que todo se viera limpio. Les entró el temor del presidente. Aquí el Señor está diciendo, preparen el camino porque viene el Mesías, el Salvador del mundo. Preparen el camino. Y esto es lo que está escrito. Ahora, versículo número 3. Juan es una voz, dice el versículo. Sabemos que es Juan el precursor. Dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
Luego, hermanos, observen en el capítulo 1, versículo número 4, que ya después de que se ha dicho cuál es la profecía y cómo la profecía se había de cumplir, se cumple al pie de la letra. Específicamente como dice el profeta, así viene y se cumple exactamente sin ninguna variación. Versículo 4, bautizaba, ¿dónde, hermanos? Juan en el desierto. En el desierto. Versículo 3, voz del que clama, ¿dónde? En el desierto. Versículo 4, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Versículo 3, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y aquí este es el trabajo de Juan el Bautista. Él estaba en el desierto. Es interesante, hermanos, ver el lugar donde estaba él predicando. No estaba predicando en la ciudad, ni en Judea ni en Samaria. Estaba predicando en el desierto para que el cumplimiento de la profecía fuera exactamente como el profeta había de decir. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual Juan nos dice en los versículos 2 y 3 que, como está escrito, él quiere probar que Jesucristo verdaderamente es el Mesías, el Hijo de Dios? Y que el cumplimiento de la profecía en Juan el Bautista asegura, acerta de que Jesucristo es el cumplimiento de esta profecía y él verdaderamente es el Hijo de Dios. Juan era una voz que estaba preparando el camino. Ahora Juan bautiza y predica. Ese era su trabajo. Aquí Marcos nos está diciendo la obra de Juan en el versículo número 4. Y este mensaje de Juan era un llamado a alejarse del pecado y a volverse a Dios para el perdón de los pecados. O sea que el arrepentimiento tenía que preceder al bautismo. Él está llamando a que la gente se arrepienta, y si la gente verdaderamente se arrepentía, tenía que haber una demostración externa, y era venir a las aguas, bajar a las aguas y ser bautizado. Ese era el trabajo de Juan, un trabajo en el desierto, un trabajo de purificación, un trabajo del cumplimiento de la profecía, letra por letra, palabra por palabra. Exactamente como Dios lo había dicho. Versículo número 5. Vea el impacto de su mensaje, el impacto de su mensaje. Y salían a él de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados en el río Jordán, confesando su pecado. Ahora noten de dónde salían. Dice que salían de Judea y de Jerusalén, de estas ciudades y de las provincias a su alrededor. Ellos salían y todos venían a él y eran bautizados por él en el río Jordán y estaban confesando sus pecados. Un comentarista bíblico dice que esto es el segundo éxodo. En el primer éxodo, Dios liberta a su pueblo de la esclavitud de Egipto, los lleva por Moisés, cruzan el mar, pero luego Josué los hace cruzar el río Jordán. Cruzan para entrar a la tierra prometida, para una liberación física, una posesión de una tierra literal. Pero aquí hay un llamado inverso. Salen de la tierra prometida al desierto para una liberación espiritual y una liberación eterna. Y este es un cuadro hermoso. Y este era el mensaje de Juan que estaba predicando aquí. Entonces todos vienen a salir. Aquí Marcos dice, cuando él está hablando y diciendo en el versículo 5, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, obviamente él no está diciendo que las ciudades quedaron vacías. Él está utilizando un mensaje para hablar de una forma en la que era una gran cantidad de personas. Mucha gente estaba viniendo. Es como cuando hoy decimos, oye, ¿quién vino a tu cumpleaños? Todo el mundo estuvo aquí. Queremos decir que todos los invitados y uno que otro gorrón se vino a la fiesta. Perdón por la palabra de gorrón, ¿no? Esta mañana le estaba diciendo a mi hija que la doctrina de la justificación significa que todos somos salvos por gracia. Es decir, todos somos unos gorrones sentados a la mesa de Cristo. No hemos hecho nada para merecerlo, ¿no? Pero sí, no somos gorrones porque nos invitó. Él nos invitó a su mesa.
No te rías, Gracie. Entonces, hermanos, este ministerio de Juan representa el cumplimiento de la promesa de la Escritura. Y a través de la Escritura, Él muestra que lo que está diciendo es verdadero porque se cumple exactamente así como dice la Escritura. Y eso es lo que todo predicador hace, ¿no es así, hermanos? Cita la Escritura y no se separa de la Escritura. No es como algunos predicadores hoy en día que toman un versículo, cierran la Biblia y empiezan a contar historietas, ¿no? No, tiene que estar diciendo lo que la Escritura dice en cada uno de los versículos, hacer énfasis en lo que la Escritura enfatiza. Entonces, versículo número 5 habla del impacto del mensaje de Juan, porque todo mundo venía y confesaba sus pecados. Ahora, versículo número 6 nos habla de la apariencia del profeta, la apariencia del profeta. Vean, hermanos, que en el versículo número 6 nos dice lo siguiente: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Su persona, su apariencia física y de lo que él se alimentaba. Eso es sumamente importante porque en realidad él no era un personaje que atraía por su aspecto externo. O quizás algunos iban a verlo por lo raro que era. Pero en realidad, hermanos, no era un hombre ostentoso. No era como los falsos maestros de la prosperidad del día, ¿no? Todos quieren llamar la atención por su apariencia externa. Mira la personalidad. Estaba vestido de pelo de camello. Tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. No era atractivo. Y luego dice que comía langostas y miel silvestre. Ahora, aquí tenemos que aclarar algo, hermanos, ¿no? Porque cuando uno dice langostas, yo me recuerdo que estábamos en un estudio bíblico en la casa de la hermana San Martín, y un cuñado de nuestra hermana San Martín, antes de que yo llegara a este texto, dije que Juan era un hombre humilde. Y leemos el texto y dice, compraba langostas, y dice, ¡ah! ¿Cómo? ¿Cómo que era un hombre humilde? Mira, come langostas. Dice, yo no voy a Red Lobster porque están carísimas. No. Estas langostas son chapulines, hermanos, para que me entiendan. En inglés es locust. Es el alimento de los pobres, hermanos. Pero son animalitos, insectos que traen mucha proteína, mucha vitamina. Y entonces la gente los come como una especie de botana, pero te fortalece. Y esto es lo que él tenía en el desierto, ¿no? Un alimento que no es tan atractivo, un alimento, y también dice miel silvestre. Entonces se describe a Juan como un personaje para hacer énfasis en que el poder no estaba en la atracción del personaje, ni en su apariencia, ni en su estilo de vida, sino en el mensaje poderoso que predicaba. Jesús dice que entre los hombres nacidos de mujer, dijo que entre los hombres nacidos de mujer no había uno más grande que Juan el Bautista. La Escritura nos dice que cuando estaba de 6 meses la mamá de embarazo, Elizabeth, la criatura saltó está lleno del Espíritu Santo, la madre, el bebé, y obviamente esa no es una razón para creer que un bebé puede nacer lleno del Espíritu Santo. Obviamente es un caso excepcional, viene antes del ministerio del Espíritu Santo. Entonces aquí se dedica Marcos a hablar de su vestimenta, de algo que era muy rústico, de algo que no era atractivo, porque el poder estaba en el mensaje, no en el mensajero. La vestimenta y la comida de Juan eran como lo de algunos siervos en el Antiguo Testamento. Él no era el único. En el Antiguo Testamento, hermanos, si van, por ejemplo, a Malaquías 3:1, ahí donde está la profecía, dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de ti, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quienes deseáis vosotros, he aquí viene, y ha dicho ha dicho Jehová de los ejércitos. En el Antiguo Testamento se mencionan personajes que tenían ropas y vestimenta, pero vean lo que dice en el capítulo 4 ahí mismo. Malaquías 4, versículos 5 y 6. He aquí os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Era volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga y hiera la tierra con maldición. La profecía de este profeta
es algo similar a lo que vemos en el libro de Reyes. Vayan al libro de los Reyes, hermanos, a Primera de Reyes, debo de decir. Primera de Reyes, en el capítulo número 17. Primera de Reyes, capítulo número 17. Ya que estén ahí, vamos a ver los versículos número 4 y el versículo número 9. 17, versículos 4 y versículo número 9. Aquí estamos hablando del profeta Elías, el cual está profetizando la sequía que había de venir. Y en el versículo 4 dice, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Cuando hace una referencia de que Juan vendría en el poder de Elías, está hablando una referencia de la forma en la que los profetas en el Antiguo Testamento se vestían, y algunos de ellos se vestían, según un comentarista, con pieles de camello. En el versículo número 9, lean aquí, hermanos, dice, levántate, vete a Zarepa de Sión y mora allí, y aquí yo he dado la orden allí a una viuda que te sustente. Juan está en el desierto, y Juan se está sustentando ¿de qué, hermanos? De lo que hay ahí en el desierto, de lo que se encuentra a la mano. Entonces Juan, en un sentido, es un personaje como los personajes del Antiguo Testamento que viven en el desierto, que comen lo que hay en el desierto, que visten lo que era propio para el desierto. Y esto es lo que está diciendo ahora aquí Marcos. Ahora veamos el versículo número 17. El mensaje del mensajero de Dios. Noten que en este versículo 17 se hace énfasis al mensaje. Y predicaba diciendo, dice, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. En este versículo número 7, Marcos nos está diciendo que el mensaje de Juan era un mensaje cristocéntrico. Y era un mensaje cristocéntrico que no solamente presentaba la deidad de Cristo, sino que también la humanidad de Cristo. Cuando él dice, viene uno que es más poderoso que yo, estamos hablando de uno que es deidad, que es el Hijo de Dios, porque el versículo 8 dice que él bautiza con el Espíritu Santo. Y habla de su humanidad, como ya lo mencioné en el versículo 7, dice, no soy digno, él es tan grande, él es tan alto, que ni siquiera soy digno de hacer lo que un siervo hace, que es desatar o quitar el calzado de sus pies. Esto es lo que hacían los siervos en el Antiguo Testamento. Y esto es lo que Juan dice acerca de este mensaje. Y esto es lo que él le decía a la gente que venía. Pensamos, hermanos, que este era el mensaje que le estaba predicando. Un mensaje centrado en la persona de Cristo, un mensaje centrado en la humanidad de Cristo. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando hablamos de Cristo, y si usted estudia lo que es la cristología o la teología de la persona de Cristo, tiene que enfatizar su humanidad como el Cordero de Dios, pero también, su deidad como el Cordero de Dios, pero su humanidad, que es el que muere y quita el pecado del mundo, ¿no? Es el Mesías prometido. Hablar de la deidad de Cristo, quién es Él antes de la creación. Y no llegar a herejías como a través de la historia. Algunos han dicho que hubo un tiempo en que Jesucristo no era. Es decir, que hubo un tiempo en que fue creado. Y la verdad es que nunca hubo un tiempo en que Jesucristo no fuera. Siempre ha sido. Siempre ha sido, porque Él es Dios. Y predicamos a Jesucristo. Juan predica un mensaje centrado en la persona de Cristo, a lo mismo que hace Pablo cuando él dice a los corintios, cuando estuve entre vosotros, no me propuse saber ninguna otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado. O sea, el mensaje es cristocéntrico. Es lo mismo que acabamos de leer en el versículo número 1, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que la gente necesita, hermanos? A Cristo, el Evangelio. Le hicieron la pregunta a un evangelista contemporáneo que en este tiempo, que no es tan común como los evangelistas del pasado. Él es el fundador de Living Waters, Ray Comfort. Le preguntaron, ¿cómo le predicas a un musulmán, a un católico y a un homosexual y a un hombre de negocios? No, perdón, y a un hombre sin educación. Ningún tipo de educación, hablando académica, ¿no?
Y dice, bueno, dice, al primero le predico a Cristo, al segundo le predico a Cristo, al tercero le predico a Cristo y al cuarto le predico a Cristo. Porque el mensaje no varía por causa de la persona. El mensaje es el mismo por cuanto todas las personas tenemos un común denominador y es pecado, hermanos. Y hay un solo Salvador y es el Señor Jesucristo. Por eso el mensaje de Juan aquí es un mensaje cristocéntrico, centrado en la persona de Cristo. Versículo número 8. Este versículo exalta el poder de Cristo. O sea, es poderoso. Dice el versículo número 7, más poderoso que yo. Esto quiere decir que Juan era poderoso en palabra, como dice la Escritura. Pero el versículo número 8 dice que Jesús es tan poderoso porque hace algo que el bautismo no puede hacer. Recuerde que Juan manda a las personas, arrepiéntanse porque viene el Mesías. Y háganlo con un signo exterior, un símbolo que es el bautismo. Pero el bautismo en el agua no quita el problema del pecado, no lava el alma, no purifica el corazón, no da un corazón nuevo, un corazón limpio, no puede producir regeneración. Sin embargo, el Señor Jesucristo puede hacer eso. Yo a la verdad os he bautizado con agua. O sea, es un símbolo simplemente. Pero Él os bautizará con Espíritu Santo. O sea que vendrá el Espíritu de Dios y hará la obra de la regeneración. La obra de la regeneración que estaba profetizada en el Antiguo Testamento, que ocurriría cuando viniera el cumplimiento de la profecía, la venida del Mesías, y que el Mesías haría esto. ¿Dónde encontramos esto? En el profeta Isaías y el profeta Ezequiel. Vamos primero a Isaías. Isaías capítulo 32 y capítulo 44. Pero vemos primeramente el capítulo 32 y el versículo número 15. Capítulo 32, versículo número 15. Dice la Escritura, hasta que de nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado, dice el versículo, por bosque. Y en el capítulo 44, ahí mismo, en Isaías capítulo 44, hablando de este cumplimiento de la profecía, el versículo número 3 dice, porque yo derramaré aguas sobre la sequedad y sobre los ríos de la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Ahora vamos a Ezequiel capítulo 11. En Ezequiel capítulo 11, en los versículos número 18 y versículo número 19. Ezequiel 11, versículos 18 y versículo número 19. Y volverán allá y quitarán de ella toda su idolatría y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Versículo 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Esta es, hermanos, la obra de la regeneración, donde el Espíritu de Dios nos hace nacer de nuevo, nos da un corazón nuevo, nos hace nuevas criaturas. Y esto es lo que está diciendo Juan el Bautista hablando de esto. Y esto es lo que dice Pablo cuando escribe también a Tito en el capítulo número 3, hablando de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo número 5, Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Hermanos, esto es exactamente lo que le pasa a los de la audiencia de Pedro cuando predica en Hechos capítulo número 2. Está Pedro predicando y en el versículo número 37 dice, al oír esto,
se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es el don del cual habla Juan. Dice, Él es poderoso porque Él va a hacer algo que yo no puedo hacer, algo que nadie puede hacer. Esa es la razón por la cual Jesús es exclusivo como el único Salvador, hermanos, y no hay otro. Porque nadie puede hacer lo que Jesucristo puede hacer. Y es dar el Espíritu Santo, dar un corazón nuevo, regenerar a las personas que vienen, no solamente dándoles perdón de pecados, sino limpiándoles, lavándoles, dándoles un corazón nuevo. Nadie puede hacer esto. No hay ninguno que sea calificado. No hay ninguno que tenga el poder. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso predicamos a Cristo y a este Jesucristo crucificado. Amén. Eso es lo que nos dice la Escritura, hermanos. Entonces, volviendo, para concluir, nosotros, hermanos, debemos de entender que el Evangelio es acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino a morir por los pecados de su pueblo. Eso y ninguna otra cosa más. No tiene que ver con la prosperidad en esta tierra. No tiene que ver con utilizarlo como una muleta para una renquera de la sociedad, como en este caso falta de justicia, como alegan algunos en el día de hoy. No tiene que ver con el solucionar los problemas económicos, los problemas psicológicos. Él tiene que ver con solucionar la raíz de todo pecado, de todo pecado, que es el pecado realmente. Sacar desde abajo, desde la raíz. Y eso solo lo puede hacer Jesucristo. Solo el Señor Jesucristo. Por eso Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El perfecto Cordero de Dios que murió por nuestros pecados. Otra cosa que observamos aquí ya en este mensaje es que el mensaje debe de estar centrado en el mensaje, valga la redundancia, y no en el mensajero. De Juan no se dice nada. Juan no se exalta a sí mismo. Juan se preocupa en exaltar a Cristo. Si ustedes creen que yo tengo poder para predicar, espérense para que experimenten el poder del que viene después de mí, el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, no nos confundamos. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, es el Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios. Los siervos del Evangelio se preocupan en predicar a Jesucristo, el Mesías, el siervo de Dios. El mensaje del Evangelio no tiene que ver con las causas sociales, sino con la raíz de todos los problemas, que es el corazón. Solo Él puede dar un espíritu nuevo. Usted puede traer, hermano, juntar todo el dinero del mundo para tratar de solucionar el problema de todos los hambrientos del mundo, y ellos van a volver a tener hambre, y ya que estén bien saciados, van a pecar de otra forma. O sea, el problema va a surgir. La economía no mejora un estilo de vida. No mejora nada. La gente se degrada, se corrompe, porque el problema no es la economía, el problema no es la educación, el problema no es el sistema del gobierno, el problema es el pecado del hombre. Y solamente arrepintiéndose y creyendo en el Señor Jesucristo se puede recibir el perdón de los pecados y la vida eterna. Ahora, yo quiero confrontarlos en esta mañana, a todos ustedes. No importa que profesen fe en Cristo, no importa que seas hijo del pastor, hijo del diácono, o hijo de no sé quién, ¿verdad? De cualquier persona que estamos aquí. ¿De qué nos sirve, hermanos, salir de este lugar si después de que he estado hablando acerca de la magnificencia exaltada de la persona de Cristo, usted agarra conocimiento en la cabeza? Únicamente conocimiento. Si su alma no estuvo vibrando de emoción
de gozo, de adoración por la persona de Cristo. Si no sale de este lugar más convencido de decir, valió la pena que hubiera reunido con mis hermanos para adorar al Señor, porque hoy conozco más de Cristo. Recibí de la palabra de Dios un crecimiento, un fortalecimiento para adorar más a mi Salvador. Hoy creo que lo amo más que ayer. Pero si simplemente su alma no vibró, su alma no se compungió, su alma no se exaltó, describiendo la magnificencia de la persona de Cristo, eso quiere decir que usted es muy posible que no esté en Cristo. No importa, hermanos, no importa que hayas nacido en un hogar cristiano. No importa que tengas 30 años viniendo a esta misma iglesia. No, eso no importa, hermanos. Miren, hermanos, no crean que estoy aquí queriendo hacerlos sentir mal ni acusándolos a ustedes. Estoy hablando de aquí para allá y de allá para acá. Porque la Escritura no esquiva a las personas, la Escritura es para todo el mundo, ¿no es así? Para todos nosotros. Y no estoy condenando o exaltando un estilo de vida espiritual o condenando a alguien que dice, no, es que no siento nada, como que no me interesa este tema, voy a salir igual como entré. Ese no es el punto. El punto es que tu alma, mi alma, están en juego. Y si haber leído y estudiado acerca de la persona de Cristo en esta mañana no te hace desear cantarle más, exaltarlo más, obedecerlo más, esperar su regreso, eso quiere decir que no estás en Cristo. Y si no estás en Cristo, tu camino es rumbo a la perdición. Es rumbo a la condenación eterna. Por eso debes de considerar la persona de Cristo en esta mañana, de que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, para que al darnos cuenta de eso nos arrepintamos de nuestros pecados y creamos en aquel que puede darnos un corazón nuevo, que nos puede dar vida nueva, esperanza nueva por la eternidad. Solamente en el Señor Jesucristo esto es posible, hermanos. Por esa razón, yo les animo que si usted se está dando cuenta, o sea, está viniendo a la realidad y en lo que está sentado ahí está pensando, no, nada está pasando, eso que me describieron no pasó en mí, estoy con preocupación ahora, la invitación es que venga y entre por la puerta que es el Señor Jesucristo. Ruega al Señor Jesucristo que le conceda el arrepentimiento, que le conceda el poder recibir el perdón de sus pecados. En el contexto, vean aquí un versículo y quiero terminar con este. En el capítulo 2, versículo 13 al 17, Cristo llama a un hombre a que lo siga, un hombre que es de los hombres despreciados en ese tiempo, era un publicano. Marcos 1, 2, 17. El versículo 17 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ahora, pero ponga atención a esto. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Si en esta mañana estás escuchando el llamado de venir a Cristo, para que perdone, para que te dé el perdón de tus pecados, no pares, no te detengas, acude a Él. Lánzate en sus brazos, ruega el perdón, pide que te perdone, que te limpie, que te reciba. Porque de otra manera, leer la Escritura y estudiar la Escritura viene siendo como cualquier otro acto, ¿no es así? Como el discurso del presidente, sin faltar respeto a mi presidente, ¿no? Pero es un discurso más, que el Señor me perdone, el señor presidente, pues. Es un discurso más. No afecta a mi vida, créame lo que no afecta a mi vida. No afecta a mi vida, no importa qué haya dicho el presidente. Pero este mensaje puede afectar tu vida hoy y para la eternidad. Entonces, si estás escuchando la voz de Dios hoy, no rehúses al llamado. Ven, si estás escuchando la voz, ven y puedes venir porque Él te da la facultad
de venir. La Escritura dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Vamos a orar, hermanos. Padre, vemos en tu palabra que tú, Señor Jesucristo, eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Que tu venida estaba profetizada muchos años antes de que tú vinieras y que fue cumplida exactamente como la palabra lo había dicho. Vemos, Señor Jesucristo, que ha habido hombres poderosos como Juan que predicaron el arrepentimiento para el perdón de los pecados, pero el más poderoso y grandioso de todos eres tú. No tienes comparación, porque tú puedes bautizar con el Espíritu Santo. Es decir, que tú puedes regenerar el corazón. En el Antiguo Testamento vemos frases como, ¿quién limpiará lo inmundo? Y la respuesta es, pues lo inmundo nadie lo puede limpiar, solo tú, Señor Jesús. ¿Mudará sus manchas el leopardo? ¿O cambiará su piel el etíope? Haciendo referencia a la situación y la condición del pecado. Nadie puede hacer nada por sí mismo si no viene a ti, Señor Jesús. Y nosotros en esta mañana hemos visto que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que el Evangelio tiene que ver con las buenas nuevas de salvación, con que Dios mismo ha enviado a su Hijo a morir por los pecados de su pueblo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino reciba vida eterna. Que el Espíritu Santo venga a morar y a dar un corazón nuevo y vida nueva. Oramos, Señor, para que hoy en tu misericordia ofrezcas salvación a quien necesite salvación en este lugar. Que tú traigas a las personas a Cristo. Oramos por aquellos que ya hemos creído en Cristo, por tu gracia, por tu misericordia, para que nuestra fe sea fortificada, sea fortalecida en nuestro Señor Jesucristo. Que cada vez que nos reunamos a adorarte, nuestro corazón vibre de emoción, de alegría por el conocimiento de Cristo Jesús. Que cuando estemos en nuestras casas solos podamos leer la palabra con gozo porque te estamos leyendo a ti, Señor Jesús. Que cuando estemos en momentos de necesidad y de angustia, clamemos a ti, te busquemos a ti, porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el único que da salvación y vida eterna. Esas cosas las rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.